darkness, my old friend. I've come to talk with you. Hello darkness, my old friend. Te saludo mi viejo amigo, mi vieja amiga oscuridad, nos dice Simon y Garfunkel. Álvaro, ¿por qué estás empezando esta nueva temporada de Imago del 2026, este enero del 2026, cuando normalmente son épocas de cambio, de fiesta, de reflexión? Sabemos que enero no solamente es un cambio en el calendario, sino es un reset perceptual. Lo hemos abordado aquí en Imago de otros años. Recuerdo cuando hablamos acerca de la percepción del tiempo, de por qué los lunes nos pueden pesar igual que los domingos en la noche, o los viernes nos pueden poner a celebrar, o por qué siempre el año nuevo, la celebración del año nuevo, es una celebración de redención, de cosas buenas. Este sí va a ser mi año, comernos uvas, propósitos de año nuevo, una nueva versión de mí. Y claro, entonces podría yo elegir una música un poco más festiva, más de punch motivacional, pero nos ponemos con esta canción que estamos escuchando, que nos dice claramente: people talking without speaking, gente hablando o platicando, pero sin hablar. People hearing without listening, gente escuchando, oyendo, pero sin escuchar. Y habla de que somos una masa gregaria, que camina, que se deja llevar, que se deja influenciar. Por lo tanto, quiero empezar esta nueva edición de Imago, este 2026, este enero, haciéndote una pregunta y respóndela con toda sinceridad. Este mes, ¿en qué has puesto tu atención? ¿Dónde se ha centrado tu atención? ¿Qué has amplificado más que ignorado? ¿Dónde está tu pensamiento y la atención, que es el nuevo poder simbólico? Dime dónde ha estado tu atención. ¿En cuántos temblores, incendios, en cuántos descarrilamientos, choques de trenes, en cuántas invasiones a otros países, a quitar de una manera imperialista a dictadores, a invadir tierras gélidas, a pleitos entre mandatarios? ¿En dónde ha estado centrada tu atención este enero, que además estás diciendo qué rápido se nos fue el primer mes? ¿Y tus propósitos? ¿Y el nuevo yo? ¿Y el 2026 va a ser mi año? ¿En dónde estás centrando tu atención? 2026 tiene que ser el año donde aprendas a centrar tu atención. Y ve lo que te voy a decir al principio, te va a sonar un poco confuso. El año en el que tendrás que ignorar más que estar presente y atento. ¿A qué me refiero con esto? Este no va a ser un año de pensamiento crítico. Este va a ser un año de ignorancia crítica. Dame un poco de tiempo para que entiendas esto que estoy planteando y poniendo sobre la mesa, porque vamos a hablar de autorregulación para gestionar mejor tu atención, la atención propia y la atención también de lo que está pasando a nuestro alrededor, en lo que tú vas a decidir qué mirar, qué no mirar, qué amplificar, qué ignorar, a qué le vas a poner tu opinión y dónde vas a recibir también la opinión de las demás, porque donde está la atención está la percepción y por lo tanto ahí estaría la reputación, no nada más de la tuya, sino también la de los demás. Y en un mundo sobrecargado de estímulos, ve cuántos estímulos, cuántas noticias, cuántas opiniones, cuántas conversaciones, seguramente en cuántos pleitos de sobremesa de lo que está pasando en el mundo has estado involucrado. En este mundo sobrecargado de estímulos, 2026 exige esta nueva competencia de una gestión consciente de la atención, y te lo vuelvo a repetir, más que de un pensamiento crítico, de una ignorancia crítica. El valor de decir no sé, la valentía de decir pregúntale a alguien más, la inteligencia de poder decir no me siento competente para opinar sobre este tema.
Yo creo que tiene que ser una de las habilidades interpersonales a desarrollar en este mundo que además todos creemos saber. Todos nos sentimos entitulados a opinar. Todos pensamos que nuestra opinión es la correcta. Todos estamos extremadamente segmentados en las fuentes de información que recibimos. Todos estamos diciendo y repitiendo lo que una persona, que alguien más le dio poder de influencia, detrás de una pantalla verde, señalando en ese TikTok o en ese Instagram las opiniones de lo que está pasando y que después yo se lo reenvío a alguien más y después yo lo saco a colación porque vi y escuché que esto está pasando. Tenemos que saber en dónde poner la atención y la atención es una palabra que me encanta. Vamos a desmenuzarla poniéndonos nerds. Get those nerds! Freud decía que en su acepción original, en el origen de las palabras, en su raíz léxico-lógica y etimológica, las palabras eran muy mágicas, que si nosotros jalábamos el hilo de dónde viene el origen de las palabras, podemos utilizarla con una mayor conciencia y sobre todo la palabra se vuelve poderosa. Atención. La palabra atención tiene una historia muy particular, incluso está hasta relacionado con las guerras, pero antes de contarte por qué, vámonos a cuál es el verbo base en latín, es attendere. Y attendere no es otra cosa más que tender, estirar, tensar. Lo encontramos, por ejemplo, en una palabra como un tendedor o un tendedero, ¿no? Donde te pones tú a secar la ropa, pues es una cuerda muy tensa entre un punto A y un punto B. Tiene que ver con la parte de construir también unos puentes. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con un tendón, ¿ok? Esta parte que une a dos músculos en una articulación y que puede hacer que lo estires y lo aflojes, que lo extiendas, eso también lo podemos entender a qué va la palabra atención, pero sobre todo la palabra tensión. Y entonces, cuando las cosas están tensas, es que está en este estiramiento total, que si le das un poco más, las cosas se rompen. Oye, que estás un poco tenso, date un masajito, porque necesitas más que esa tensión, necesitas una extensión, pero ahorita hablo un poco de las palabras. Ya que sabemos dónde viene la palabra tensión, atención, pues finalmente sería el proceso hacia generar una tensión. Te decía que todo esto tenía que ver también con las guerras, pero antes voy a hablar de otras palabras hermandadas. Intención, ¿ok? La intención está más relacionada con el deseo, no con la acción. ¿Qué voy con esto? Yo quiero llegar a otro punto. Del punto A tengo la intención de llegar al punto B. Tiene que ver con algo muy dentro de la persona, del ser. Por eso digo que va con los deseos. Entonces, cuando tú tienes una intención, por ejemplo, en este 2026, tú intentas ser una mejor versión de ti, y por eso haces tus propósitos de año nuevo, que son intenciones, y por ahí dice la frase popular que el infierno está llena de buenas intenciones, o también por ahí fue Ford quien mencionó que intenciones sin acciones no valen nada, pero no me pierdo. Empezamos este 2026 y siempre un cambio de ciclo con muy buenas intenciones. Pero ya una vez que tú tienes la intención, está el deseo, de ahí tienes que partir a la atención. Es hacia el punto de inicio. Solamente se crea aquello que se atiende, y donde tú pones tu atención, finalmente va a ayudarte a que tus intenciones se conviertan en acciones. Ya que lo estamos entendiendo, ¿qué pasa? Y ahora sí te hablo de las guerras. Imagínate, por favor, a Julio César. Julio César, cuando tenía finalmente estos puestos antes de convertirse en el dictador y después dar toda la línea de emperadores hacia su dinastía Julia, pues él tal vez le dice: yo quiero que el Senado me mande a las Galias. Y entonces ahí es donde estaba su intención, estaba el deseo. Pero luego centraba su atención. Y una vez que estaba la atención, en la atención tenía que hacer muchas cosas. Parlamentar, hacer acuerdos, someterse a votaciones, una serie de cosas donde estaba puesta su atención para poder tener esas condecoraciones y esos triunfos en las Galias. Pero ¿qué pasa?
Ya una vez que tú tienes la atención, entras al punto de la tensión. Y por eso es que las épocas de las guerras eran épocas de tensión. Porque estás hablando que es cuando esté este estiramiento donde las cosas son difíciles, donde las cosas son tensas, donde las cosas son complicadas. Pero ya una vez que terminaba esa empresa, ya una vez que venía la conquista de esas tierras, viene la extensión. Y entonces por eso es que también sigue siendo la expresión hasta el día de hoy de una extensión territorial. En el momento que terminaba una guerra, ya antes, tensión de esa guerra, esas nuevas tierras se empezaron a conocer también como las tierras de extensión. Ya no hubo guerra. ¿Por qué te lo estoy mencionando? Porque hoy, más que tener intenciones y centrar nuestras atenciones, hoy vivimos en una tensión constante. Todo es problema. Todos creemos tener la solución a esos problemas. Esos problemas nos afectan en nuestra vida personal, en nuestra vida diaria. Estamos insatisfechos, vivimos en relaciones tensas, no solamente de pareja, de amistades, laborales. Sabemos que los cambios laborales, las renuncias, las separaciones están a la orden del día, los pleitos entre amistades, y todos pensamos que necesitamos recibir una extensión. Es ¿cuándo se va a acabar esto? Y por eso los graves problemas de salud mental que pueden haber. Y es que finalmente toda esa tensión que estás sintiendo es por donde estás poniendo tu atención, hacia qué estás dirigiendo todo ese pensamiento de estirar algo para llegar al otro lado. No estás en el punto A poniendo atención para llegar al punto B. Estás en un limbo de tensiones donde tu día a día se está tratando de, ¿y ya viste que entonces invadió Venezuela Trump y que ya se llevaron a Maduro? Oye, pero que ahora un avión ya aterrizó también en Toluca de la milicia de Estados Unidos. Oye, ¿viste que los trenes que chocaron en España también pasan? Porque aquí también se había descarrilado el tren. Oye, se descarriló el tren que porque los hijos de Andrés Manuel López Obrador tenían la no sé qué, el no sé cuánto, y así y que ahora Brooklyn Beckham ya se peleó con sus papás, y entonces te la pasas viendo reels, TikToks, comentarios, opiniones de puras cosas que, ojo lo que te voy a decir, y aunque me lo malinterpretes, no te tendrían que importar. Oye, Álvaro, ¿cómo no me va a importar lo que está pasando en el mundo? A menos que tú me digas, soy venezolano. A menos que tú me digas, yo estoy en el gabinete de Donald Trump. A menos que tú me digas, yo finalmente soy parte del comité del premio Nobel en Dinamarca, y ya nos dijeron que por no haberles dado el premio Nobel ahora van a invadir Groenlandia. A menos que tú no seas habitante de Groenlandia, a menos que no te apellides Beckham. Y desafortunadamente sí, en esos choques de trenes y cosas la gente pierde la vida, pero a menos que tú no seas el dueño del tren, el pasajero del tren, el familiar del pasajero del tren, ¿tú qué? ¿Tú qué? Sobre todo con esta mejor versión de ser tú mismo. Y entonces, ¿por qué me quise poner nerd con esta palabra? Porque hay otra palabra que es hermana a intención, atención, tensión y extensión, y esta palabra es tendencia. También tiene la raíz común tender, que es estirar, tensar, inclinarse hacia algo, dirigirse hacia algo. Por lo tanto, las tendencias es la dirección hacia donde algo se mueve. Si bien atención y tendencia no son la misma palabra, la atención es donde tú estás centrando tu mente y hacia dónde te diriges. La diferencia es que mientras la atención decide hacia dónde miras, la tendencia mira hacia dónde se está moviendo el mundo. Por eso lo utilizamos en la moda, las tendencias de la moda, hacia dónde se está moviendo el mundo. Y la utilizamos siempre en la futurología, pero futurología muy reciente. Quiere decir, en el presente estamos previendo, viendo con anticipación hacia dónde se van moviendo las cosas, y por eso vamos a dedicar en la sección de Nadie te preguntó de Imago del 2026 a analizar las tendencias de este año, pero con un cariz muy particular. Vamos a hablar de las antitendencias.
Quiere decir, más que seguir la tendencia, lo que vamos a hacer es cómo vamos nosotros a centrar nuestra atención en otra cosa, porque la tendencia es a donde se está moviendo el mundo, te lo digo desde la parte más humana y más personal, no está agradable, no se está disfrutando. Yo creo que eso lo estamos viendo desde que nos encerramos en la pandemia, hacia dónde se va dirigiendo el mundo año tras año. No está padre, ¿eh? No está bonito, no está interesante. Y tú no puedes dejarte revolcar por esa ola. Por lo tanto, hace un rato te dije que este año no iba a ser el del pensamiento crítico. Este año iba a ser el año de la ignorancia crítica. Y te quiero contar un cuento. Te quiero contar una historia, una breve historia del pensamiento crítico. ¿Me cuentas un cuento? Somos primates y dentro de los primates somos homínidos y dentro de los primates homínidos somos el Homo sapiens. Se nos dotó de esa razón, de esta capacidad de pensar. Y esta cuestión de pensar también se nos dio una voluntad. Y esa voluntad es la que nos ayuda a nosotros seguir estas tendencias de pensamiento o generar un pensamiento propio, y aquí podemos hablar entonces de un pensamiento crítico, que no es dejarte llevar por lo que dicen los demás, por el pensamiento de los demás, por la imposición social, sino tratar de encontrar en diversas fuentes información para que después saques tú tus propias conclusiones. Eso es el pensamiento crítico de manera muy reducida, pero vámonos a la cuna del pensamiento crítico y por supuesto va a ser Grecia. Y Grecia yo creo que es el esplendor del pensamiento crítico porque pensar era preguntar. Pensar era preguntar. Pensar no era repetir en la antigua Grecia. Y ahí por eso está la famosa mayéutica de Sócrates, que a través de preguntas la gente sacaba sus propias respuestas. Era preguntar, pensar, y Sócrates, ya que lo dije, caminaba por las calles de Atenas haciendo algo peligrosísimo. Hacer dudar. Es peligrosísimo, ¿eh? Y en estas épocas que estamos viviendo al día de hoy, vaya que es peligroso dudar. Porque todos piensan tener la razón, todos pensamos tener certeza. Hoy estamos viviendo la época de la sobreinformación, de una inteligencia superior, la inteligencia artificial que nos puede dar el conocimiento. ¿Cómo puedes tener dudas en esta época cuando tenemos la solución a absolutamente todo? Es peligrosísimo dudar, porque en el momento que viene la frase que le dijo el oráculo de Delfos, cuando le preguntaron quién es el hombre más sabio de toda Grecia y dice que fue Sócrates y responde: yo solo sé que no sé nada. Bendito el desconocimiento, porque eso te hace preguntar, te hace explorar, te hace pensar. Y hacer dudar le costó la vida a Sócrates. En el momento que lo someten por esa obra de Aristófanes a que si él había sido un retórico y que estaba corrompiendo a la juventud, trata de hacer pensar al jurado y por una especie de rebeldía lo terminan condenando a beber la cicuta. Pero no era, perdón que utilicé la palabra rebeldía, porque no era rebeldía, era verdadero pensamiento crítico como un método. Por eso Sócrates no dejó escrito ningún libro. Él solamente hizo preguntas incómodas. Asúmete como pendejo todos los días. Eso me lo dijo mi papá cuando yo empezaba mi vida ya profesional y entré a la universidad. Y perdón si dije la mala palabra, porque tengo que situar textualmente cómo me lo dijo. Me dijo: en la vida solamente le va mal a los flojos y a los tontos. Ahora sí me omití las otras palabras con las que me dijo. Y me dijo: la flojera, desafortunadamente, quien es flojo no se le quita. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué dije la palabra flojo? Porque mi papá me dijo: en la vida solamente le va mal a los huevones y a los pendejos. Pero como sé que Imagos se escucha en otras partes del mundo, sé que si alguien me está escuchando en Ecuador, huevón no tiene nada que ver con la parte de ser fodón o ser una persona floja, una persona... no puede ser que nos esté viniendo la palabra de perezosa. A los perezosos les decimos huevones en México. Pero bueno, mi padre me decía que eso no se quita. Tú algún día puedes estar un poco más fodongo, puedes estar un poco más perezoso, y eso porque no dormiste bien, pero quien es huevón por naturaleza, me decía mi papá, eso no se quita.
Pero cuando me preguntó, oye Álvaro, ¿tú eres pendejo? Y aquí también pensando en nuestros amigos internacionales como los argentinos, ¿qué palabras les podría decir para decir quién son los pendejos en México? Pues aquellas personas que son entre testarudas e incompetentes, ¿ok? Porque una persona tonta, una persona incompetente, pues, y tal vez hasta asume que su capacidad intelectual no le da, pero el pendejo se cree inteligente. Entonces, ese es el problema de lidiar con los pendejos. Me decía, ¿eres pendejo? Y por supuesto yo le respondí a mi papá, no. ¿Cómo crees? El ego siempre tiene que salir a relucir. Yo tendría por ahí unos 17 años. Y me dijo, pues muy mal. Sí lo eres. Y asúmete como pendejo todos los días, porque eso sí se nos quita todos los días. Uno, con la humildad, te quitas lo pendejo y decir, a ver, no sé. Y segundo, con el aprendizaje y con meternos competencias. Por eso dudar es bien peligroso, porque en el momento que dudas, entra tu humildad de decir no sé y te hace buscar, y eso se lo debemos a Grecia y sobre todo a Sócrates y luego a los carices que le fueron dando Platón y Aristóteles, pero que ellos ya fueron corrompiendo un poquito el pensamiento crítico porque empezaron con dogmas, empezaron ya con reglas, empezaron con libros, con escritos, y eso fue lo que heredaron los romanos. ¿Y qué pasó con Roma? Que en Roma ya pensar era ordenar, era clasificar. Tomaron las ideas griegas, pero las sistematizaron, las hicieron sistema. Ya no cuestiono, organizo, clasifico, legislo. Quiere decir, hago leyes. Y saca el deber ser, y viene la moral. Y entonces el pensamiento crítico se llevó hacia lo práctico. Y más que qué pienso yo, es qué hago pensar a los demás para sacarle provecho. Roma no preguntaba qué era verdad, sino cómo gobierno con la verdad. Y Julio César le dio en la torre al pensamiento crítico. Porque fue el primer populista histórico que lo que dijo es, cómo yo utilizo lo que hoy llamaríamos psicología de masas, las insatisfacciones del pueblo, las carencias emocionales, y cómo puedo hacer yo una imposición en el poder, en vez de enseñarle a la gente cómo pensar, decirle en qué pensar, y vino toda la fracción popular. Los populares contra los optimates en Roma, y entonces pues ganó la fracción popular, se impuso hasta que lo mataron, pero luego dejó todo ese legado de césares, de emperadores. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que César le da en la torre al pensamiento crítico, llegó ahora sí quien le dio la estocada de muerte. Y aquí sé que se me van a venir los ataques y los voy a recibir con toda la humildad de mi duda y mi desconocimiento. Pero sobre todo, si te va a doler lo que voy a decir a continuación de quién le dio la puntilla de muerte al pensamiento crítico, pues espero que te quites lo pendejo todos los días y que sepas que finalmente tú podrás tener tus propias opiniones sin tener que opinar. ¿Quién le dio la puntilla de muerte y el rejón de muerte al pensamiento crítico? La religión. Y por eso tenemos 15 siglos de historia prácticamente perdida llamada la Edad Media, donde hay un oscurantismo total porque no había luz del pensamiento, porque pensar fue obedecer. ¿Cómo viene este cuento, abuelito? Pues Grecia, pensar era preguntar. Roma, pensar era ordenar. Edad Media, pensar es obedecer. Por lo tanto, el pensamiento crítico se encierra. Cuestionar ya no es virtud, la virtud es obedecer. Cuestionar es riesgo, te mataban. Te venía la Santa Inquisición. La verdad ya estaba revelada por seres superiores, por Dios. Por lo tanto, si había algo de pensamiento crítico, lo único que podías hacer era entender un poco mejor lo que Dios ya había dicho, y las personas que tenían el poder, que siempre estaban de la mano con las religiones, porque podemos pensar nada más en la Iglesia Católica, pero en paralelo sucedió todos estos otros movimientos religiosos monoteístas, tenemos entonces que darnos cuenta que ahí cerramos los ojos hasta que los volvemos a abrir y volvemos a mirar, y por supuesto es toda la historia del Renacimiento. Se rompe el encierro, pero entonces fue como volver a nacer. El ser humano volvió a mirar el cuerpo, la naturaleza, el arte, las ciencias. Por lo tanto, pensar fue observar. Pensar fue sacar otra vez algún tipo de conclusiones, de hipótesis. Y entonces Leonardo, Galileo, Copérnico, ¿no? Hasta se atreven a desobedecer.
Pero ya empezaron a desobedecer en un momento donde no los mataban, nada más los metían a la cárcel y que al final decían, y sin embargo se mueve. Y otros empezaron a decir, pues sí, este individuo tenía la razón. Por lo tanto, no es tanto de creer, mira. Y viene lo práctico, lo pragmático y lo comprobable. Y luego el pensamiento crítico se lleva también hacia el deleite, hacia la parte de las bellas artes, y vienen todos los artistas renacentistas. Y vean qué padre historia del pensamiento crítico, porque esto nos va a ayudar a saber en qué punto estamos al día de hoy. Porque luego, por supuesto, vino la Ilustración. Y yo creo que la Ilustración es la cuna del pensamiento crítico moderno, porque aquí el pensamiento crítico se volvió moral, pero no como en la Edad Media, sino al contrario. Es atreverse a saber, como dijo Kant. Pensar ya no era un privilegio, era una responsabilidad ciudadana. Dudar de los que tienen el poder, poner los límites, cuestionar al rey, cuestionar a la iglesia, cuestionar a las tradiciones. Fue el pensamiento crítico revolucionario que sirvió como motor político para tantos cambios sociales posteriores y en paralelo al periodo de la Ilustración. Y así es donde entramos, siglos después, al siglo XX, donde teníamos este pensamiento crítico muy de la Ilustración, muy de la enciclopedia, muy de toda esta cuestión relacionada con la iglesia por un lado y el Estado por el otro, siempre cuestionando a los dos lados, pero luego vino el siglo XX. ¿Y qué pasó con el siglo XX? Pensar se empezó a convertir en una lucha. No es la lucha de la Edad Media, sino es la lucha contra me están poniendo una semilla de pensamiento que después otros riegan y que está germinando cosas que tal vez no es mi verdadero pensamiento crítico, porque el siglo XX es el siglo de las guerras, de la propaganda, o sea, de las grandes guerras. Es cuando viene el crecimiento de la propaganda y sobre todo uno de los grandes enemigos del pensamiento crítico, los medios de comunicación. Por lo tanto, la imposición de ideología a través de los medios masivos, el controlar agendas políticas de toda índole. Por lo tanto, aquí el pensamiento crítico se convierte en un arma, pero también una defensa. Y el siglo XX fue la cuestión de piensa críticamente para no dejarte manipular y sacar tus propias conclusiones, y fue una herramienta y un arma a favor y en contra del totalitarismo, del autoritarismo, de la propaganda, de la manipulación de masas. Y entonces llegamos al siglo XXI, pero sobre todo llegamos a hoy. ¿Y qué es el pensamiento crítico al día de hoy? Competir contra un algoritmo y una inteligencia superior a nosotros, pero diferente a nosotros. Hoy el pensamiento crítico se trata de tratar de sacar en esa basura informativa. Estamos tan saturados, sobreinformados, que estamos subeducados. Nunca fue tan difícil pensar. Ay, sí, Álvaro, lo dices porque no viviste en esa Edad Media donde te mataban. No, pero es que en esa época nada más te tenías que autorregular y no decir tu opinión de pensamiento crítico. Hoy no podemos ni siquiera autorregularnos porque nunca fue tan difícil pensar por nuestro propio ser. Nunca antes fue tan difícil saber qué es cierto y qué no es cierto. ¿Cuántas veces este mes, no estoy diciendo ni siquiera el año pasado, cuántas veces este mes no tuviste en un chat de WhatsApp o en algún lugar alguna discusión de a mí se me hace que es inteligencia artificial? O que le hayas dudado. ¿Es inteligencia artificial o no lo es? ¿Qué habrá detrás de todo esto? Por lo tanto, ¿qué opinas de la invasión de Trump a Venezuela? ¿Qué opinas acerca de esta mujer activista que los agentes de ICE o el agente de ICE, esta mujer de apellido Good, le dio un balazo? ¿Qué opinas acerca de si entonces la OTAN tendría que apoyar a Groenlandia o no? Si es que Donald Trump, que también es miembro de Estados Unidos, de este mismo sistema lo tendría que proteger. Y entonces seguramente lo que estás opinando, date cuenta que es la opinión de alguien más o algo que leíste, ya no solamente en los medios tradicionales de rigor periodístico que ya no existen. Está muerto. Pongo el ejemplo de Estados Unidos. Si tú ves Fox News o ves CNN, pues lo que estás viendo no es un periodismo.
Estás viendo un activismo, una opinión y una forma de decirte cómo tienes que pensar. Y mientras unos dicen que el policía de ICE mató de manera desalmada y cobarde a una mujer pacífica que no estaba haciendo nada, la otra fuente de noticias lo que te está diciendo es, aquí se ve claramente cómo ella intentó atropellarlo y este individuo, pobrecito, ya lo habían querido atropellar otra vez y además tú no te puedes meter con la ley en ese sistema y esta mujer fue la primera que agredió y insultó y su pareja también. Ya no existen esos nuevos medios, por lo tanto, el problema no es la censura, el problema es la autocensura, el problema es la saturación. Y el problema es que tú crees que todo lo que está allá afuera es una fuente confiable para moldear tu propio pensamiento crítico. Por lo tanto, hoy nos dicen qué pensar. Y hoy el pensamiento crítico exige verlo de una forma nueva. La ignorancia crítica. Saber ignorar. No todo merece tu atención. No todo tiene que estar a debate. No todo es verdad. ¿Eres venezolano? A menos que tú me respondas sí, si estás escuchando esta edición, tú tienes que decir, oye, ¿qué opinas de la invasión a Venezuela de Trump? Mira, no sé, es muy compleja la situación. La ignoro. Y entonces me voy a meter a muchas fuentes a ver lo que estoy pasando. Y le voy a preguntar a un venezolano que esté viviendo por allá. Y le voy a pedir a un disidente que también me dé su opinión. Y voy a empezar a ver. Y al final te vas a dar cuenta de decir, no, pues está muy complejo. Está extremadamente complejo. Por lo tanto, me declaro incompetente. Y mi pensamiento crítico se convierte en una ignorancia crítica. Por lo tanto, ¿qué moraleja sacamos de este capítulo de Nerds y sobre todo de este abuelito cuéntame un cuento? El pensamiento crítico murió. Creo que exageré. No murió. El pensamiento crítico cambió de forma. Hoy no solamente es cuestionarnos o levantar la voz, es elegir con cuidado a qué le das tu atención y sobre todo para que esa decisión pueda hacer que tu intención después genere una positiva tensión. Sí va a ser difícil lograr todo aquello que te propones, pero una tensión que realmente te tense lo que te incumbe, para después lograr esas extensiones donde sembrarás con nuevas intenciones y de esa forma evolucionarás, preocupándote por lo más importante que hay en el mundo, que eres tú. Y te prometí que entonces en la sección de Nadie te preguntó te iba a hablar más que las tendencias, las antitendencias para ser mejor en el 2025. Sigue estas 5 recomendaciones y podrás entonces cultivar esta ignorancia crítica. Nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó, nadie te preguntó. Bien, la primera yo creo que ya la dejamos muy en claro. Pero ¿cuál es la tendencia? La tendencia es lo que estábamos hablando. La gente cree tener más respuestas que preguntas. Hacia allá se está yendo el mundo. Esa es la tendencia. ¿Cuál será la antitendencia que te tiene que regular a ti este 2026? Ignorar de forma crítica, ya la expliqué, pero es tener más preguntas que respuestas. Cuestiónatelo todo. Y al cuestionarte todo, vas a poder tener algunas respuestas y claro que te vas a poder formar una opinión personal, pero aquí viene la segunda antitendencia. Yo sé que va un poco contra natura lo que te voy a decir a continuación, porque la naturaleza del ser humano es exigir, no solamente exigir, sino defender nuestro derecho a expresar nuestra opinión. Pero por eso la tendencia es que si tú ves algo que te ofende en redes, comentas, ofendes, le mandas mensaje directo, te empiezas a pelear en los chats de WhatsApp con los vecinos, porque cómo es posible que la vecina del 3 esté opinando que tenemos que pintar la barda cuando lo que tenemos que opinar es el otro. Y entonces hoy estamos con una verborrea de opiniones donde exigir ese derecho o sobre todo sacarle provecho a opinar no nos está trayendo nada bueno. No sé si te has dado cuenta, como yo, en este podcast,
De repente dejé de opinar de temas políticos, de temas sociales, y el año pasado estaba la guerra entre Palestina e Israel. Claro que tenía un cariz de imagen pública hacia la percepción de las religiones y de los diferentes bloques, y yo calladito, que si de la presidenta del país, donde normalmente opinaba calladito, que salían temas de género porque era el mes de la diversidad, calladito. ¿Y por qué lo hice? Porque seguí lo que va a ser la antitendencia que te recomiendo este 26 y es opinión silenciosa. Tú puedes opinar, pero por eso también abrí con Sounds of Silence, porque cuando existe el sonido del silencio, no hay ruido. Todo esto viene de los estudios de Elizabeth Noel Newman. Hay un libro que se llama La espiral del silencio, nuestra piel social fundada en la opinión pública, que es una teoría de la comunicación, la espiral del silencio, que explica cómo el miedo y el aislamiento social, o sea, el miedo al aislamiento social, el miedo a no pertenecer, el miedo a no estar presente, el miedo a que no me tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque si mi opinión es minoritaria, normalmente va a ser impopular y va a generar en mí un ostracismo, la gente me va a rechazar, por lo tanto mejor yo opino lo que opina la masa, opino lo que opina la mayoría, opino lo que opinan mis amigos, opina lo que opina mi familia, aunque no esté totalmente convencido, me meto en esta espiral de silencio, haciendo el ciclo de la opinión pública cada vez más grande y que parezca más dominante y que parezca más fuerte, influenciado ahora en estos tiempos, no solamente por lo que decía tu familia o tu círculo de amigos, sino hoy está amplificado por lo que dicen los medios de comunicación y las redes sociales. Y te lo apuesto que tú y tu grupo de amigos siguen páginas muy similares, no solamente de fuentes de información, de creadores de contenidos, de divulgaciones de toda índole. Pero existen esos grupos que finalmente tú dices, yo opino algo diferente, pero veo que todos mis amigos le dieron like. Yo estoy en esta sobremesa y veo que todos están diciendo esto de un hecho social. Y entonces cuando llega mi turno, opino, pero en la espiral del silencio. No estoy diciendo que opines con la espiral del silencio, estoy diciendo que mejor opines de manera silenciosa. ¿Cuál es el cambio de matiz? El cambio de matiz es que lo veas como un evento más de networking, de propaganda personal, de agradar al otro, que de empezar a dejar tus valores a un lado. Por eso la mejor forma de opinar silenciosamente, me ligo con la antitendencia número 1, es ignorar de forma crítica y decir, no sé. Y decir algo como, híjole, es que es un tema muy interesante y muy complejo, porque he escuchado opiniones de toda índole y la verdad, pues creo que no tengo una opinión. Entonces, aunque sí la tengas, es mejor no opinar, porque si opinas en ese momento vas a abrir un debate que no vas a ganar. Hoy el mundo está dividido, hoy el mundo está separado. México está separado entre chairos y fifís, Estados Unidos entre conservadores y demócratas y liberales. Todos los bloques de todo el mundo estamos totalmente separados y en un encono, y te voy a decir cuál fue el mejor ejemplo de este mes de una opinión silenciosa. ¿Por qué? Porque todos los expertos en imagen, relaciones públicas, manejo de medios de comunicación se lo están recomendando a sus clientes. No sé si viste los Globos de Oro. Solamente 2 personas. Había pasado menos de una semana que la gente de ICE mató a esta mujer. Estaban todas las deportaciones de ICE. Estuvieron todas esas declaraciones de Donald Trump y solamente Mark Ruffalo y alguien más traían un pin. Pero el resto no traía ningún símbolo de protesta. No hubo un solo discurso. Ni un solo discurso. Paul Thomas Anderson, que su película ganó y que su película está hablando sobre estas minorías y sistemas de luchas, no hizo una sola referencia a lo que está pasando en el mundo. ¿Por qué? Porque saben que al día de hoy opinar es peligroso. Y se acuerdan, estamos en estas épocas entonces aristotélicas, donde hacer dudar a la gente es riesgoso. A Sócrates lo mataron y aquí nadie quiere al día de hoy el linchamiento de la opinión pública y de su reputación por algo que declaró. Por lo tanto, calladito te ves más bonito, tiene que ser tu antitendencia este 2026 y sobre todo con fines de imagen pública. Y entonces, si tú en algún momento estás en una mesa
con gente que además tienes interés. Imagínate que estás con clientes, con algo que tú le puedes sacar algún tipo de provecho, con un círculo social en el que quieres pertenecer y están opinando de algo que para ti no es correcto o no viene al caso. Y puede ser un tema moral, puede ser un tema social, puede ser un tema de cualquier índole. Sé un observador, más que un participante. Y mientras ellos estén peleando, tú nomás di, sí. Sé el espectador abajo del ring. No te subas al ring. Y si te invitan al ring, entonces en ese momento vas a decir, ay, mira, yo la verdad desconozco de esos temas. Mejor ustedes que veo que conocen tanto del tema sigan opinando porque para mí está siendo muy formativo. Y mientras por dentro te estás diciendo, bola de estúpidos, yo opino todo lo contrario a ustedes, pero bueno, finalmente yo no quiero subirme a ese ring. Primeras dos antitendencias, entonces, ignorar de forma crítica y opinar de manera silenciosa, porque la tendencia es todo lo contrario. La gente está teniendo la varita del saber y el todopoder, y segundo, está opinando por todo. Vamos a suavizarnos un poco porque ahora vamos entonces a seguir, o más bien a dejar de seguir, otras tendencias que se han venido siguiendo con temas de imagen pública. Y digo que lo suavizo porque la siguiente antitendencia es que tú vas a dignificar la imagen física. Esto también es una antitendencia porque la tendencia es que la gente no está dignificando a la imagen física. La tendencia después de la pandemia y después nos vino esta cruda pospandemia y este regresar a la nueva normalidad y después que volvíamos a regresar a los trabajos de oficina después de haber hecho home office y igual a las universidades y a la vida social pública en general y a las fiestas y a las amistades. Luego como que ya se hizo este híbrido de que el mundo cambió. Pero ¿qué pasó con la imagen física? Se perdió la dignidad. En el mundo ejecutivo no regresaron las corbatas o los zapatos de tacón. Empezaron a llegar las t-shirts y empezaron a llegar los jeans. Y no estoy diciendo que sea negativo, hemos hablado de semiótica del vestuario cuántas veces. Empezó la cara lavada constantemente. Empezó a decir, pues finalmente es una reunión de amigos, ¿por qué nos vestimos así? Empezó a decir, pues si yo soy más cómodo en pijama, pues así me voy al aeropuerto, también pues, es más a gusto estar de esta forma. Y entonces, como toda la gente lo está haciendo, yo veo que en mi oficina todos están vistiendo de manera más relajada, pues yo soy gregario y hago exactamente lo que hacen los demás. Y en lo único que la gente se ha confundido es que ha querido darle un valor simbólico diferente a algunas prendas. Por lo tanto, no, pero mis sneakers son de marca. No, pero es que traigo esta t-shirt, pero es de no sé qué, de no sé cuánto. Y entonces vuelve a regresar también la parte mucho de la industria del lujo, pero del lujo ostentoso y de restregarle a los demás algunos temas de imagen física. Y yo lo veo en las tendencias de las redes sociales, de la gente que son influencers de la moda, y todo esto está en el exceso y eso no es dignificar. Y a nivel social, en lo básico, más que en el exceso, ¿dónde está este punto medio donde tú vas a dignificar la imagen física? ¿A qué me refiero? Tú vas a seguir la tendencia de le vas a elevar un nivel a tu código de comunicación. Si todos están en códigos de comunicación casual y de accesibilidad en tu oficina, tú te vas a ir a la media autoridad. Si todos están en códigos de media autoridad, tú te vas a ir a la autoridad. Si en todas las juntas y comidas de negocio tú estás en un ambiente profesional más tradicional, financiero, de abogados, legales, corporativos, y ves que ya nadie utiliza trabajos en comidas de negocio, tú preséntate con tu corbata o con tu traje sastre. Te vas a dar cuenta que te van a tratar diferente, porque luce superior. Y está comprobado. La Universidad de Rochester, que tiene toda su facultad de psicología de la moda, de cómo lo que se convierte ahora en un valor agregado era lo que antes era lo común y antes era lo normal. Y luego el lujo silencioso. La parte del lujo silencioso, es decir, es mucho mejor lo que ocultas dentro de tu imagen física cuando son cosas buenas que lo que restriegas en lo demás, porque eso también eleva tu categoría social y así es como tú vas a dignificar la imagen física y no solamente en el trabajo, lo vas a hacer también en tu grupo de amigos. El mejor halago que te van a decir, te lo van a decir a manera de crítica. Oye, ¿por qué tan elegante? ¿Por qué tan guapa? ¿Por qué te arreglaste? ¿Que te fuiste al salón nada más por venir a la fiesta de los amigos? Y todo eso va a hacer que te cubra el halo de ese verdadero poder de la psicología de la moda que tengo en mi libro, El Método
transporte. Cuarta antitendencia que tú vas a tener que seguir, tú te vas a quitar las telarañas de la boca. Me sorprendí al ver un estudio, no quiero equivocarme para mencionar, pero era de una universidad de Canadá, no quiero ahorita mentir, pero prometo, ahí lo pongo en los comentarios si es necesario, un estudio que dijo que cualquier persona de 30 años para abajo, al día de hoy, tiene cierto grado de glosofobia. ¿Qué es la glosofobia? El miedo a hablar en público. Pero ojo, no decían el 90%. Decían que todos tienen algún grado. Y ese grado se empezaba a medir por recibir llamadas telefónicas. Hicieron un estudio bien interesante donde las personas que tenían que decir ¿puedo hablar contigo? O te marco, como todos preferían que no les marcaran. Y entonces, eso lo podemos escudar en es que es más práctico un mensajito, es más práctico un voice note, es que ¿por qué voy a hablar contigo? Y no, llegaron a comprobar que lo que se genera es esta tensión de la que hemos hablado, pero tensión de estrés, y que la gente le generaba cortisol tener que tomar una llamada. Yo no sé si al millennial alto y a la sobre todo generación X y baby boomers, si nos midieran el cortisol al recibir una llamada, si siempre fuera, al menos que esa llamada fuera muy importante, pero para nosotros era el día a día. Si tú te ligabas a alguien, tenías que hablar con esa persona para ligártela. Y después tendrías que hablar por teléfono a su casa. Y te iba a contestar alguien más, papá, mamá, y tenías que pedir por ella. Y tenías que ver una conversación telefónica. Y luego te ibas a sentar en algún lugar que no tenías que hacer otra cosa más que platicar. Hoy una persona se puede ligar a otra sin haber tenido nunca comunicación oral. Me refiero a que todo es a través de que le di swipe, le di like, le puse fueguito, le puse corazón, le puse beso, le puse reacción. Hola, ¿cómo estás? ChatGPT, ¿qué es lo mejor para responder si la conversación va por este lado? Y nada más hago el copy-paste. Eso es lo que está pasando con los jóvenes. Están metiendo sus conversaciones de ligar de ¿y esto es lo que me mandó por mensajito? ¿Qué le tendría que contestar? Tú que eres una inteligencia superior. Y entonces, y ahí está. Y entonces luego se juntan por primera vez. O hacen y si hacemos una llamada en vivo, la ansiedad va a ser enorme por la llamada en vivo. ¿Y qué van a acabar haciendo cuando se citen a ver una película? Y platicar con otras personas con las que no tienen que interactuar. El estudio decía de 30 para abajo, no sé cómo está entre los 30 y los 40, pero lo que sí es que la tendencia es que la gente no está gozando de las mieles de hablar en público, capacitarse. Y vaya, qué bueno para mí que eso me dedico, porque de todas formas las personas que aspiran al poder van a necesitar en algún momento capacitarse y ya comprarán el libro del método Hablo, salte con la tuya, o tomarán un diplomado de imagen verbal y no verbal en el Colegio de Imagen Público o el taller de imagen verbal poderosa. Conmigo o con cualquier persona que se dedique a esto, viene a la alza a nivel negocio, ¿ok? La oratoria y capacitar en oratoria viene a la alza en nivel negocios, y lo vi en la revista Entrepreneur como negocios atractivos, ¿ok? Todo aquello que de estas habilidades que se han estado perdiendo. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a hacer este 2026 al seguir la antitendencia? Tú te vas a capacitar y sobre todo te vas a quitar las telarañas de la boca. Y la mejor forma es hablando. Álvaro, ¿a poco? Sí. Te vas a atrever a hacer la llamada. Te vas a atrever a acercarte. Cuando digan quién vas a exponer en el colegio, vas a ser tú. ¿Quién va a hacer la presentación ejecutiva? Vas a ser tú. Y por supuesto, si te capacitas, vas a entonces tú, en el momento de no seguir la tendencia, porque la tendencia es cada vez hablar menos, cada vez redactar menos, cada vez delegarle a alguien más, tú vas a llevarte el beneficio. Y la última antitendencia, bien interesante, que aquí no sé si decirla como tendencia o antitendencia, porque ahorita el mundo está muy dividido en la opinión que voy a decir a continuación. 2026 tiene que ser el año de la sumisión ante la inteligencia artificial. Decirle ganaste. Ganaste. Como especie, por primera vez desarrollamos algo que superó a Homo sapiens. Ganaste. Pero te voy a usar. Vas a ser mi aliado. No me vas a suplantar, no me vas a sustituir. Por lo tanto, utilizar ChatGPT o cualquier inteligencia artificial tienes que dejarlo de ver como hacer trampa. Y pasa lo mismo en los trabajos y en todos lados. Ay, no, es que esa foto o es que ese texto está hecho con inteligencia artificial. La trampa es cuando le delegas 100%
habilidades y capacidades que tú no tienes. Pero es totalmente diferente que tú digas, oye, yo le quiero responder esto a esta persona, ayúdame a redactar mejor este mail, a simplemente que ahora las telarañas te vayan a salir en el cerebro. Por lo tanto, abraza la inteligencia artificial, deja de pensar que estás haciendo trampa, pero sobre todo piensa en qué cosas te estás suplantando. Y aquí me abro y lo acepto, Yo como autor de libros, solamente este último que se llama Imagología, me agarró en épocas ya de inteligencia artificial, ya con la generación muy poderosa. Hubo momentos en los que yo empecé a decir, pues ya para qué escribo yo. Ya la alimenté con todos mis libros, ya le dije que se haga experto en un tema, ya tiene mi propia voz, ahora le voy a dejar que haga todo esto. Y le tuve que meter freno. Y tuve que decir, ya me ganaste. Sí, te quedó muy fregón. Pero me estás suplantando. Por lo tanto, vámonos para atrás. ¿Qué hacías antes, Álvaro? Escribía mi artículo, escribía mi capítulo, escribía mi no sé qué. Y luego lo puedo meter y decir, de acuerdo a estas fuentes que estoy citando o a este pensamiento, ¿cómo tú lo podrías mejorar? ¿Qué le podrías aportar? Oye, pues yo le podría aportar 20 cosas. Mira, esa me gustó. La voy a desarrollar y al final lo puedo meter y decir, sí, ayúdame con la ortografía, redacción, dale una corrección de estilo final. Gracias, inteligencia artificial, porque me ayudaste, no me suplantaste, y esa es la verdadera sumisión, a decirle, ganaste, pero no me vas a superar. Pero vámonos con el análisis del mes. ¿Cuántas cosas pasaron en enero? Pero vámonos con este bellísimo análisis del mes y empezamos con la invasión de Trump a Venezuela. No sé, está muy complejo. Oye, que lo que pasó en Davos con los discursos tanto de Macron y después con Trump, no sé, está muy complejo. Oye, Álvaro, que toda la parte de la invasión a Groenlandia o la parte de ICE y las deportaciones. No sé. Está muy complejo. Espero que hayas gozado este análisis de las noticias del mes, pero qué bueno que nos dan pilón. Te voy a recomendar una gran serie que no se trata de una sociedad oprimida, sino de una sociedad que ya no necesita pensar porque alguien más lo hace por ella. Si fuiste fan de Breaking Bad o de Better Call Saul, tienes que ver Pluribus. Pluribus, que hace a este lema de Estados Unidos de pluribus unum, de muchos uno. Pluribus es de muchos, habla de masa. Sin spoilearte nada, sigue la historia de una escritora, esta actriz Rhea, no me acuerdo cómo se apellida, pero es la misma que salía en Better Call Saul. De hecho, estuvo nominada en los Globos de Oro. Es una periodista que llegan unos aliens y hay un virus que hace que toda la gente sea feliz, que vivan en una colmena pacífica, que todos estemos satisfechos, que nadie cuestione absolutamente nada porque somos pacíficos y felices, y todo menos 13 personas. Pero se convierte en la mejor metáfora de lo que hablamos aquí, en una metáfora de una sociedad sin pensamiento crítico. Entonces, habla de la disolución de la individualidad en favor de lo colectivo. Pero no como una utopía, ¿no? Porque si a ti te dicen, es una serie donde toda la gente está feliz y está satisfecha, lo puedes ver totalmente utópico, pero no. Te lo ponen con esa distopía, te lo ponen con esa tensión. Como en lo que podría ser un statu quo perfecto, hay una tensión total y entonces es increíble porque finalmente habla de que la adhesión, o sea, la pertenencia es más importante que la reflexión, que seguir la tendencia es más importante que dudar. Y entonces es una serie donde habla de esto que les dije de Aristóteles, que hace algo muy peligroso, que era hacer dudar a la gente. Y es la mejor crítica a lo que está pasando al día de hoy de todos los sistemas que organizan y controlan nuestra atención. Estos entornos donde como individuos
ya no decidimos qué mirar, ya no decidimos qué opinar, ya no decidimos qué pensar, incluso qué sentir, donde los individuos decidimos ya no cuestionar. Un ecosistema donde ya no hace falta censurar porque ya nadie quiere salirse del molde. Sí, el mundo está muy dividido y ahorita nada más nos estamos censurando los que opinan de un bando y los que opinan del otro, pero el resto los estamos aplaudiendo. Y entonces no te pierdas Pluribus, una gran serie, sobre todo para empezar este 2026 con esta reflexión. Hello darkness, my old friend. Te deseo que este año 2026 seas una persona que habla sin hablar. Y te deseo que este 2026 seas una persona al opuesto que nos decía la canción Sound of Silence, si eres people hearing without listening, que seas una persona que lo que está haciendo es tener los oídos abiertos, escuchar, pero que después de lo que escuchas, esa boca hable a través del poder del sonido, del silencio. Que sea un gran año, pero sobre todo muy atento, muy presente, que todas tus buenas intenciones se conviertan en extensiones de todo lo que te mereces. Siempre recuerda que imagen es poder.